profundizar un poco más, ¿no?, en todo el tema de Argentina, esas elecciones que ha ganado esta primera vuelta el candidato peronista. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Buenas noches, ¿me escuchas? Te oigo perfectamente. Muchísimas gracias por Magnífico. estar con nosotros. ¿Cuál es tu análisis de lo ocurrido en Argentina? Aquí estamos comentando con el resto de invitados, que claro, ha sido una sorpresa, ¿no? Y sorprende que los argentinos sigan dándose una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Con el peronismo, con el kirchnerismo, con la inflación por los aires y con la pobreza también incrementándose. Bueno, lo que pasa es que a estas alturas nadie lo quiere nombrar, pero cada vez a mí me cuesta más creer en procesos electorales en Hispanoamérica y en hispano nada más. Pero en ese tema, en ese tema no me voy a meter ahorita. Sin duda, cae muy mal o es muy con los problemas que tú señalas, en particular de inflación desbocada. Hace poco alguien hacía una comparación entre cómo estaba el dólar en México hace 4 años y cómo está el dólar en Argentina hoy, y ha subido un disparate, creo que un 200%, una cosa absolutamente, solo comparable con Venezuela manteniendo las distancias. Entonces, que el ministro de Economía del gobierno que ha generado esa situación gane unas elecciones, parece bastante extraño. Hay que recordar que hace un par de meses se realizaron en Argentina las PASO, que son primarias abiertas, no recuerdo el significado de la S, y obligatorias. ¿Ok? ¿Qué pasa con esas primarias abiertas? Que, que se pueden hacer muchas cosas. Y el kirchnerismo pudo haberle prestado unos votos a Patricia Bullrich. Y tú dices, bueno, pero es que por lo general ese tipo de elecciones, si a mí no me interesa un candidato, no voy y le voto. Pero cuando tú tienes un Estado que, como dicen los mexicanos, tiene la lana y el garrote, tú puedes movilizar a una maquinaria que es subvencionada por ti en un sentido u otro. Después, la diferencia creo que está construida como para señalar que mi ley llegó a un techo. Sin embargo, está ese 20 y pico por ciento de votos de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que recordemos que es aquí en España le llamarían la derechita cobarde, ¿verdad? La derechita de Macri, que no hizo absolutamente nada para acabar con el kirchnerismo. Y entonces ahí estará la disputa. Yo creo que hay un cantante venezolano que no sé si lo llegaron a escuchar acá en España, que se llama Franco De Vita, que tiene una canción cuyo coro es Te juro que esto ya lo había vivido. Y me refiero a que estas situaciones donde un gobierno te pisotea, te maltrata, te lleva al límite, y por otro lado un candidato que levanta la emoción, y todos los consultores políticos te dicen que no se le habla a la razón del elector, sino a la emoción. Hemos visto las movilizaciones callejeras de Javier Milei, hemos visto dos actos de cierre de campaña, el de las PASO y este último, donde llena el Movistar Arena en Buenos Aires, y tú no puedes creer que esto esté pasando. Entonces, yo creo que quienes siempre se vieron afectados por las libertades que ofrecía la democracia, una vez que le permitieron entrar en el juego, han hallado la forma de destruir la democracia desde adentro. Yo creo que ese fenómeno lo vimos en Venezuela. Un delincuente como Hugo Chávez, que había dado un golpe de Estado, termina siendo presidente por más de 14 años. Me entrevistaban a mí una vez en NTN 24, la periodista me dice, ¿qué opina usted de estos primeros 13 años del gobierno de Chávez? Yo le digo, los primeros 13, yo espero que sean los últimos. Vemos a otro delincuente como Gustavo Petro, que fue un guerrillero, el Cacas, le llamaban, en los bajos fondos y en la cárcel donde estuvo preso, que llega también a la presidencia. Vemos tíos como Evo Morales, agitadores de calle como Gabriel Boric, y el kirchnerismo, a mucha gente se le olvidará, pero el kirchnerismo es sospechoso, cuando menos, de la muerte del fiscal
Freeman, no recuerdo ahorita el apellido del fiscal, se me fue, o sea, lo tenía en la cabeza y se me fue. Recordemos pero era un apellido de esto, Freeman, algo así. Recordemos la maleta de Antonini Wilson, eso empezando el señor Kirchner, su primer gobierno, un empresario venezolano vinculado a PDVSA fue detenido en un aeropuerto en Buenos Aires con una maleta que llevaba $800,000 en efectivo. Recordemos los atentados de la AMIA, que precisamente cuando iba a ser de la Asociación Mutual Israelí-Argentina, que cuando iba a ser imputada la señora Cristina Fernández, y un rosario de desmanes que podemos seguir comentando. Y tú dices, ¿por qué le siguen votando al kirchnerismo? Bueno, mi respuesta a priori sí es porque el Estado tiene la lana y el garrote, y con esa lana y garrote movilizan a un montón de personas cuyo laburo, como dicen los argentinos, que no hablan del curro, sino que hablan del laburo, es básicamente rascarse, hurgarse el hueco de la nariz y movilizarse cada vez que el partido les paga. Además has hablado de Venezuela, porque estamos pendientes pues no solo de lo que evidentemente lo que ocurre en Argentina, sino de Venezuela. Ayer hubo una buena noticia en este país porque el 90%, ¿no?, de los venezolanos apoyaron a la candidata de la oposición, ¿no?, a María Corina Machado, la han erigido como la líder de esa oposición, pero aquí hay una realidad y es que se van a celebrar previsiblemente elecciones en 2024, a finales de 2024, pero claro, lo que está en duda es la transparencia, ¿no?, de esas elecciones, sobre todo porque quien más ganas tiene de celebrarlas es Nicolás Maduro. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo en algún momento tuve así como cuando yo estaba emigrando, yo decía, bueno, yo voy a poder explicar lo que pasó en Venezuela y tal. Total que aquí los políticos, y esto es una crítica para todos ellos, en particular a la derecha, se han buscado a todos los que fracasaron en Venezuela, a todos los que fracasaron, no los voy a nombrar porque los tengo, no de vecinos de parroquia, porque ellos no se montan en metro. Y no han entendido qué pasó en Venezuela. Y lo dije hace un rato. Los delincuentes, los criminales, los dejaron entrar a la democracia, los dejó Rafael Caldera en el 72 cuando pacificó a la guerrilla, los dejó Juan Manuel Santos cuando hizo el pacto de impunidad con la FARC. Y esa gente, desde la democracia, ¿quién en su sano juicio puede pensar que van a cambiar sus objetivos, que siempre han sido destruir los países, las naciones en donde están? Por cierto, no hago referencia, pero Rebeca, tú que eres una chica bastante avispada, esto te debe sonar a algo, ¿no? A algo así que tiene sinónimo de amnesia, ¿verdad? Que ya la hubo en la tan cacareada transición, que perdonaron al Partido Comunista Español y vino Santiago Carrillo, artífice de la masacre de Paracuellos, a ser uno de los redactores de la Constitución. Y ahí en esa Constitución le dejaron las minas explosivas que hoy están detonando para sepultar la unidad de este país. En Venezuela, a ver, la señora María Corina Machado, con quien yo no suelo meterme porque dentro de lo que debería ser para mí una figura política, estando muy lejos todavía es lo que más se parece. ¿Ok? Por lo menos en el aspecto económico, en el aspecto moral, en aborto, eutanasia, ahí el cañón del Colorado entre ella y yo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que durante estos 20 y tantos años la oposición venezolana ha estado secuestrada por un grupo de personas que han aprendido a vivir del régimen. Y la que más se había diferenciado de ese grupo de personas había sido María Corina Machado. Ella se negaba a las elecciones, sin embargo, yo la voy a justificar, ella vio una ventana de oportunidad en este proceso que viene en 2024 y entonces fue la que más presionó para que hubiese unas elecciones primarias. ¿Qué gana María Corina con esto? Bueno, pues gana decirle a toda la comunidad internacional, la líder de la oposición soy yo. Y con eso gana
todo el financiamiento que ha recibido la oposición venezolana durante tantísimos años, que por cierto, parte de ella está en pisos ahí en el barrio Salamanca, o en un castillo que se llama El Alamín, que se lo vendió Marco de Quinto, un señor que se llama Leopoldo Betancourt López. Ahí está mucha parte de ese dinero. Entonces, ella gana legitimidad ante el mundo como líder de la causa opositora en Venezuela. Ella ha tenido un discurso anticorrupción. A María Corina no se le puede pechar corrupción todavía, porque no ha estado en ejercicio público. De hecho, ningún político, salvo un par de alcaldes que viven aquí en Madrid ahorita, han estado en función pública en Venezuela en los últimos 20 años. Pero en la última semana va y se abraza con el señor Freddy Superlano, candidato del partido Voluntad Popular de Leopoldo López. ¿Quién había? Sí, pues sabes que VP, Vanidad Personal. Vanidad Personal, vale. Me he quedado con la copla. La secta de adoración de Leopoldo López. Que es un señor que durante aquel concierto donde fue Miguel Bosé y Alejandro Sanz y que se hizo en la frontera y que para que iba a entrar la ayuda humanitaria en Venezuela, ese señor Freddy Superlano, coronel de prostíbulo, lo despertaron al día siguiente, drogado hasta las patas, y con el primo que se le pasó la droga y le habían robado $200,000 en efectivo. Entonces, si tú hablas contra la corrupción, no puedes juntarte con semejante canalla. Sin embargo, valoro el esfuerzo que ha hecho María Corina en movilizar a la población venezolana. Sobre ella pesa una amenaza de inhabilitación política. Veamos cómo le va al régimen de Nicolás Maduro con el señor Joe Biden, qué presión ejerce los Estados Unidos sobre Venezuela para que tengamos un simulacro de elecciones libres. ¿Por qué digo un simulacro de elecciones libres? Porque el Consejo Nacional Electoral venezolano, las cortes electorales aquí en España, no sé cómo es que le llaman, no son 5 personas que ponen ahí lo que llaman los 5 rectores principales, de los cuales, desde hace mucho tiempo, 3 son de afiliación partidista chavista. O sea, tienen el descaro de que los nombran estando en el PSUV, en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces cuando los nombran magistrados del CNE, renuncian al PSUV. O sea, ahorita sí soy neutral. Pero 3 son del PSUV y 2 opositores. Pero el CNE no es solo eso. El CNE es todo un funcionariado que tiene 20 y tantos años haciendo lo mismo, que tiene las bases de datos de la gente, que sabe cómo movilizar, que saben a quienes le dan la bolsa CLAP, que es la bolsa esa con lentejas con gorgojo que le entregan a la gente, que han hecho una arquitectura electoral donde ponen mesas de 100 personas porque tienen un comisario político del PSUV que va y te chequea que vayas a votar, y si no fuiste y estás enfermo te va a buscar en una moto y te lleva. Hay una cantidad de cosas que hacen muy difícil la realización de unas elecciones limpias en Venezuela. Cuando ya tenemos dudas de que haya elecciones limpias en Estados Unidos, cuando hay una empresa creada en Venezuela como Smartmatic, por cierto, asociada en cierta forma con Indra, que se encarga de contar los votos, pues entonces tú dices, ya va, es que haya unas elecciones limpias en Venezuela es muy difícil. Sin embargo, si los procesos electorales en Venezuela van a tener la función de movilizar a la población para generar otro tipo de escenarios, pues bienvenido sea. Veremos qué es lo que pasa, porque es verdad que la situación ahora mismo en Venezuela es complicada. Como comentabas también, pues María Corina Machado está inhabilitada, que eso también es otra cosa, ¿no?, que meter en todo este lío, ¿no?, que sucede ahora mismo en el país. Y yo le preguntaba antes, cuando hablaba con Neomar Hernández, que también hemos estado hablando con él de Venezuela, mañana podrán ver esa entrevista los espectadores, le preguntaba cuál debería ser para él, como venezolano, la posición, ¿no?, y la respuesta de la comunidad internacional, ¿no?, para que realmente se pudiera terminar finalmente con el régimen de Maduro en el país. ¿Cuál es para ti esa postura que deberían tener?
Mira, lo que pasa es que yo tuve un profesor en la Universidad Central de Venezuela en el posgrado de Ciencias Políticas, lo voy a nombrar porque es un excelente, tengo otras dudas sobre él, pero es un excelente profesor, que se llamaba Fernando Falcón. Ya, saludo al profesor Falcón. Él tenía una frase que a mí me gusta mucho, que la comunidad internacional es una entelequia producto de las mentes calenturientas de algunas almas filantrópicas. Comunidad internacional no va a hacer absolutamente nada por Venezuela. Nada. ¿Quién va a hacer algo por Venezuela? ¿Borrell? ¿El borrelgo de Zapatero, que es a su vez el canciller de Maduro? Ese es el secretario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que va a hacer algo por Venezuela. ¿Quién va a hacer algo? El gobierno de Biden que le acaba de levantar las sanciones. Además, que aquí no hemos hablado de los otros actores. Porque ¿quiénes son los dueños de Venezuela? ¿Nicolás Maduro? No, vale, ese es el sátrapa. Ese es el capataz de la hacienda. Los dueños de Venezuela son Rusia, son China, son Irán, son Hezbollah, son Hamas, son el ELN y la FARC, que nunca, el reducto de la FARC que Santos permitió escapar a Venezuela, para que controlan el arco minero del Orinoco, que sacan, y lo hicieron durante el gobierno de Iván Duque, que sacan oro del arco minero del Orinoco y lo van y lo llevan a las islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, o a Colombia, y de ahí lo certifican como si fuese oro de otro lado. Esos son los dueños de Venezuela. Entonces, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Una declaración contundente, un manifiesto firmado ¿por cuánto? El régimen de Maduro solo conoce una forma de salir y le temen. Esa forma de salir estuvo cerca. Y el señor que se llama Juan Guaidó, que debo confesar, por mi culpa, por mi gran culpa, yo también tuve fe, como es el lema ahorita de la Vinotinto, de la selección venezolana de fútbol, que, mano, tengo fe. Bueno, yo tuve fe, me duró poco, pero sí cometí el error de... Es más, tú puedes buscar 9 de abril de 2019, entrevista Pedro Pedrosa, entrevistado por Jaime Bailey. Yo le dije, Guaidó va a ser un farsante. Me llamó chavista de closet, me dijo que qué hacía yo en Venezuela, qué tal. Luego en diciembre me tenía que llamar para pedirme disculpas, para excusarse. Entonces la comunidad internacional no tiene mecanismos para... La Unión Europea hoy está más débil que nunca. Si no pegan pie con bola en la misma Europa, ni saben qué hacer con Ucrania, que no es parte de Europa, pero que todos apoyan por órdenes de Estados Unidos, de la administración Biden. O sea, el juego en Venezuela es mucho más complejo que María Corina, Leopoldo, Maduro, Jorge Rodríguez. Es mucho más complejo que eso. Y solucionar el problema de Venezuela no es una cuestión de un cambio de gobierno. Es un cambio de gobierno para hacer ¿qué? Con bandas criminales vecinas de Colombia, mexicanas e islamistas instaladas en el país, con 2 generaciones de niños que han crecido con desnutrición y que jamás, y no me refiero al grupo terrorista, podrán desarrollar plenamente sus facultades físicas y mentales porque han vivido con un tejido social descompuesto. Somos 7 millones de venezolanos en el exterior, mucho más de lo que salió de Siria. Eso nuestros políticos no lo contemplan. ¿Por qué? Porque como aquella canción de Freddie Mercury, ya de sus últimos, show must go on, el show debe continuar, porque la industria política en Venezuela genera mucho dinero, tanto para la oposición como para el gobierno. Incluso con opositores socios del gobierno en venta de cupos de PDVSA y en refinación y en ese tipo de cosas. Cosa que, por cierto, y me disculpa que me extienda, Rebeca, cosa ustedes que la tienen aquí instalada. El sistema español del 75 es el mismo sistema venezolano del 58, pero más sádico, porque aquí en España viven de meterle la mano en el bolsillo a los españoles, allá vivíamos del petróleo.
y creíamos que el petróleo todo lo podía. Por cierto, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sin volver a Argentina, pero afincándome en Venezuela, le doy las gracias a Periodista Digital por hacer este tipo de cosas, porque la patulea televisiva que yo vi esta mañana de ignorantes hablando de Milei ultraderechista, ¿verdad? Al otro señor Alan Baboso hablando de que Argentina se salvó de un tiro, la diputada esta que no sé qué demonios hacía en Argentina, Mafe Carrascal, la colombiana, todos, y saco esto a colación, Rebeca, porque todos quieren vivir de lo único que saben vivir, que es el Estado. Y a eso nos acostumbramos en Venezuela. El petróleo todo lo puede, somos ricos. La Venezuela saudita era una ficción. Y de esa ficción, para los ciudadanos, se privilegia una cantidad. Y eso es lo que dice Milei. Hay que acabar con la casta. No vengo a quitar derechos. Vengo a quitar privilegios. ¿A quiénes? A quienes, siendo muy poquitos, disfrutan de una enorme cantidad de dinero, con lo cual reparten única y exclusivamente migajas a los ciudadanos. Las máquinas de coser para las madres emprendedoras, la vivienda de interés social, que Chávez hizo unas pocas, nunca comparado ni con el general Marcos Pérez Jiménez en la década del 48 al 58, ni con el periodo democrático después, pero lo que hizo fue unas cajas de fósforo muy a la usanza de esos bloques que tú ves en el Berlín Oriental cuando vas a Berlín. Cajas de fósforo para vivir ahí como cucarachas. Eso es lo que ha hecho el chavismo. Y eso es lo que tenemos. Entonces, explicar el problema venezolano da la capacidad de entender cómo se conforman las estructuras políticas de la cual ha pertenecido Macri, y eso es una cosa que a mí me da vueltas en la cabeza, porque siendo presidente no destruyó el entramado corrupto, y entonces ahorita yo me pregunto, ¿qué querrá Unidos por el Cambio? Una cosa es lo que quiera la dirigencia de Unidos por el Cambio y otra cosa es lo que quieran los ciudadanos. Ojalá, porque esta campaña que viene en Argentina va a ser, por eso te dije, ya yo lo había vivido, va a ser una campaña del miedo sí, contra el odio. ¿Ok? Y un odio mezclado con esperanza. ¿Del miedo qué? Del miedo que te están metiendo. Te van a quitar esto, te van a quitar lo otro, te van a quitar lo otro. Y del odio contra la casta y la esperanza de que eliminando esa casta puedas tener un cambio. No, además eso es lo que... En España tú lo comentabas, que estamos acostumbradísimos a eso porque ya hemos visto en la campaña electoral cómo les encanta pues incitar, ¿no? Y llamar a ese miedo que viene la ultraderecha, ¿no? Y probablemente es lo que veamos que va a ocurrir ahora de cara a la segunda vuelta. No tenemos tiempo para más, Pedro, pero... Te lo voy a decir muy rápido, Rebeca. Dime. Todos esos tíos que hablan de ultraderecha son incapaces de definir qué es ultraderecha. Yo agarré a Chema Garrido en un programa de televisión cuando me invitaban. Le digo, ¿qué es ultraderecha? El machismo. Yo, coño, vale, métete en Wikipedia, que el concepto en Wikipedia es muy progre, pero ten la decencia de meterte en Wikipedia y leer lo que dice ahí, porque sois una panda de ignorantes, no saben de lo que hablan. Y con eso mantienen a la población asustada, sin saber qué es lo que hay detrás de la puerta que le están diciendo, no la abras, no la abras, no la abras. Eso es lo que tenemos en España. ¿Y saben qué? También ya lo viví. Muchísimas gracias, Pedrosa, por estar con nosotros. Yo creo que ha quedado clarísimo y espero que podamos volver pronto a hablar contigo de nuevo antes de que se celebren esas elecciones en Argentina o cuando se hayan celebrado y podamos comentar qué es lo que finalmente ha pasado. Muchas gracias, Pedro. Hasta la próxima. Gracias a ti, Rebeca. Feliz noche para todos.